Pero ahí yo metí en la cabeza, voy a quedar y voy a emigrar y voy a empezar mi vida de cero. Entonces fue un proceso de 3 años intentando la residencia y todo eso. Pasé por momentos depresivos también, pero eso nos deja mucho más fuerte. Y en un minuto llegó la policía. Aquí llega la policía como, como si nada, salen de la... Y ahí decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago ahora? El gobierno dijo, tienen que volver. Nosotros estamos pagando, pero tienen que volver a Brasil. Y una de sus funciones creo que es el de recibir a los inmigrantes, ¿sabes? Entonces, sí, nosotros hacemos todo el proceso de ayudar a la gente que llega acá a encontrar apartamentos. De todo un podcast, de todo un podcast, de todo un podcast. Muy buenas noches, amigos de Todo un Podcast. Esta noche tenemos un amigo de Brasil. Él llegó aquí, tiene años viviendo en Canadá y hoy nos viene a contar su historia en Todo un Podcast. Con ustedes, Felipe. Bienvenido, Felipe. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Muy feliz. Creo que es un nuevo proyecto que va a funcionar. Y estoy muy orgulloso de empezar todo eso. Entonces, muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea una entrevista muy bacana. Sí, estamos aquí para pasarla bien. Así Eso. que bueno, vamos a contar un poco sobre ti. Cuéntanos un poco qué recuerdos tienes de ese Felipe niño en la finca de Brasil. Tú me comentabas que vienes de la finca. Háblanos un poco sobre ti, sobre esa historia, esa etapa de vida que tuviste allá en Brasil. Exacto. Gracias por hacerme recordar. Son recuerdos muy lindos, muy lindos. Brasil es un país muy lindo. Vengo de una provincia que se llama Minas Gerais. Una provincia muy de agricultura, Okay. de caballos, de vacas. Entonces crecí en esa cultura con mis papás, una familia simples que tenía la producción de leche, de café. Y fue algo que empecé a ver el mundo diferente por eso, porque la finca me trajo buena energía de la naturaleza. Recuerdo mi mamá siempre estuvo en la casa, mi papá salía a trabajar en la finca. Y yo a los 5 años, mi primer recuerdo así fue ir a la escuela y tenía que coger ese autobús por mucho tiempo, era lejos. Entonces mi papá llevó hasta una parte, después tuve que caminar un poco más. Y todo eso era nuevo para mí, pero casi tenía ganas de llorar y todo, pero vi que era algo muy nuevo y interesante. Entonces, ahí empecé a descubrir, wow, mi vida en la finca no va a ser tan fácil así. Entonces, ahí cogí el autobús y tenía más una hora de autobús para llegar a la escuela y parecía que nunca llegaría. Era algo así tan nuevo, niños nuevos, porque mi niñez, mis hermanos se fueron a la ciudad, yo quedé solo. Entonces, Okay. eran mis papás, mi abuela, mis abuelos. De vez en cuando mis primos venían, mis hermanos venían también. Entonces fue una niñez como un poquito solo así. Y cuando recordé que estaba en colegio con muchos niños así lejos de todos y vi, wow, qué bacano, va a ser chévere, pero con miedo también. Entonces esa historia sí empezó con dificultad y todo eso en la finca, pero tuve que trabajar también. Entonces tenía que trabajar con mi papá, ayudar a mi papá. Eh, Producción de café, coger café, leche, pero al mismo tiempo miraba que no era eso tampoco que quería, así, con el tiempo, ¿no? Yo creo que mi mamá tenía el lado político un poquito, muy social, que ella iba a la ciudad a vender cosas. Okay. Entonces ella hacía artesanatos y todo eso. Y me recuerdo que iba a la ciudad con mi mamá y mi mamá hablaba con todos. Y hasta me enojaba porque para llegar del centro hasta la casa de mi tía, me iba casi 2 horas porque mi mamá hablaba con todos, pero es normal, porque ella tenía que vender las cosas, ¿no? Claro. Entonces, mi mamá tenía ese lado social, pero al mismo tiempo era bonito. Y mi papá siempre allá en la finca. Okay. Y fue una niñez así y mi papá era muy fanático del fútbol, Okay. muy fanático del fútbol.
Mi primer regalo también, que me recuerdo, fue un balón de fútbol. Ujú. Y, y ahí empecé a tomar gusto también por el fútbol. Y al mismo tiempo, en esa escuela, que era una hora de donde mi finca, Ujú. yo empecé a tomar gusto también por la música, porque mi hermana dejaba un CD de música sertaneja, que se llama, que es como una música popular de la finca. Ok. Entonces empecé a escuchar eso, que era de mi hermana, y empecé a tomar mucho gusto por esas músicas. Y ahí empecé a escuchar, y cuando vi allá a los más o menos 7 años en esa escuela, empecé a Ujú. cantar con un amigo que yo tenía. ¿A qué edad eso? Eso, sí, 7 años más o menos. 7 años. 7 años. Niño. No sé por qué la profesora dijo, Felipe, muchachos, ¿quién va a hacer una presentación? ¿Qué puede ser una presentación? Y yo sin querer así, yo voy. Y tenía un amigo que era un amigo, muy buen amigo mío, que dijo, yo también voy. ¿Conoces esa canción? Sí, sí, Ujú. conozco. Entonces vamos a hacerla. Y salió los dos cantando así, siempre cantábamos. Después comenzamos a cantar. Y me recuerdo de eso perfectamente. Y la gente, los otros niños les gustaba. Comenzamos a ser popular por eso. Ujú. Y era de los dos cantantes que hacíamos como imitación del CD que tenía mi hermana. Entonces Ujú. esa música popular también me motivó también con el Ujú. CD que tenía mi hermana. Entonces fue muy bacán, fue marcante así. Ahí empecé a tomar gusto por la música también. Y al mismo tiempo el fútbol también, ¿no? Ok. Entonces eran mis dos pasiones que yo ya miré a los 5 y 7 años. Yo empecé a mirar que podría ser algo que me gustaría mucho. Ok. Y veo que, bueno, te escucho y comentas mucho hablar de fútbol, de música, aprendiste todo eso en tu ciudad, pero una curiosidad que tengo, hablas de campo, de vacas, de rodeo. Yo sé, porque yo te conozco, somos amigos, que a ti te gusta mucho el rock. Ujú. Entonces, ¿tu ciudad es una ciudad que consume rock? ¿O tengo un poco la dificultad de comprender de dónde nace este gusto por el rock, habiendo crecido en el campo? Exacto, exacto. En Brasil el rock es popular también. Tenemos Ujú. grupos de rock que Sí, cantan sí, en sí. portugués. Ajá. Sí, sí. Pero mi provincia, como dije, es más del campo. Entonces, siempre rock va a existir, siempre va a haber. Pero la Ujú. cultura más fuerte es del sertanejo. Una música más bailante, una música... Después fue... Que no es la samba. Que no es la samba. Se llama Ok, sertanejo, que es más de finca, más de rodeo, de caballos. ok. Y se llama... Hay un instrumento que se llama viola, que son 12 cuerdas Ujú. que tocan allá en Brasil, que es justamente para el campo. Entonces se llama modão, que es una manera como un sertanejo, una música popular Ujú. también, que se toman mucho a veces. Entonces, como yo creo que en Perú, en Colombia, en toda Sí, América Latina, esas músicas para tomar. Entonces, en los bares, esas cosas, tomo mucho escucho mucho esas canciones. Ujú. Solamente que mis tíos, en los años 60, 70, 80 mismo, el rock era muy Ujú. popular. Y las radios, ellos vivían en la finca. En las radios a veces tocaban Ok. mucho rock, metían las músicas, radio un poco más internacional así, que no había televisión en la época, y Ujú. escuchaba Dire Streets, Wow. escuchaba Led Zeppelin, Pink Floyd. Ok. Entonces ahí mis tíos empezaron a tomar gustos también. Y fue donde, después de ese CD de mi hermana, que yo tenía eso, empecé a tener más contactos con mis tíos, con mis primos. Y yo me dije, hay otros estilos, Ujú. que el rock me Sí. encantó. Me encantó mucho el rock. Y eso, ¿Cuáles son tus influencias en el rock o en la música en general? ¿Quién te influenció en la música? exactamente. Entonces ahí mi tío, que daba mucho en la finca, me empezó a mostrar esas músicas. Y después yo encontré el CD de Pink Floyd, donde mi tía. Wow. Yo dije, Qué edad tenías cuando escuchaste Pink Floyd? tenía como Wow. 10 años, la primera vez. Y por eso es mi grupo preferido, es mi grupo, Ok, ok, wow. el Sí. grupo de rock que más me gusta, sí. Y Ojo que la música de Pink Floyd no es para cualquiera. no, No es para exactamente. todo el mundo. Sí, pero Hay ni de, gente. ni de 10 años, Eso es más que nada me sorprende que a los 10 años haya desarrollado ese gusto por la música de Monsieur Water. exacto. Y al mismo tiempo escuchaba sertanejo, la influencia y todo eso, pero
el instrumental de Pink Floyd, no sé por qué tenía algo que me encantaba. Entonces, ahí escuchaba, después que salía de la escuela y iba donde mi tía, porque mi tía vivía en la ciudad. Ok. Entonces, antes de ir a los entrenamientos del club, por ejemplo, yo quedaba donde mi tía y no había mucho que hacer. Entonces, yo metía el CD de Pink Floyd, de otros, y empezaba a escuchar. Y también al mismo tiempo, encontré un CD que es de un grupo de Brasil que se llama O Rapa. O Japa. O Rapa es un rock, un reggae, hay un poquinho de ska, fusión. Hay una fusión entre varios estilos y es de Río de Janeiro. Okay. El Pero- grupo es original de Río de Janeiro. Sí, Okay. pero hablaba mucho de la parte social de Río. Okay. Entonces era un grupo más de hablar mucho de la sociedad, de la guerra que hay en Río, de la dificultad de las personas. Y me identifiqué un poquito con eso porque era una música muy crítica. Y al mismo tiempo escuchando el rock y todo. Pero ese grupo era un grupo, se veía como de izquierda, así, más revolucionario. Y siempre me encantó. Y la voz del cantante es una voz que me gusta mucho. Y ahí empecé intentar hacer la voz parecida con la de él. Ahí me recuerdo que empecé a gustar más la música todavía. Entonces, antes de ir a jugar fútbol, yo siempre escuchaba música y cantaba. Y cantaba y cantaba. Y intentaba hacer la voz de ese cantante de Brasil. Okay. Pero la cuestión de salir del campo, la dificultad y todo eso, me identificaba con esas músicas críticas sociales Okay. que tenía ese grupo O Rapa, que se llama un día, puede escuchar. Sí, según me gustaría Y escucharlo. va a ver la letra que es muy, muy crítica a la parte social, la parte de la favela, pobreza y todo eso, la dificultad del día a día. Y hasta hoy ese grupo ya no existe más, pero el cantante, Ok. él continúa siendo Como solista ahora. como solista. Okay. Pero no habla tanto del problema social, pero de superación de la vida y todo eso. Hay varias canciones muy buenas. Y en casa, ¿cuál era la música que se consumía? Te hablo donde vivías, tus papás, ¿qué música escuchaban? ¿Era rock o música tradicional de tu pueblo? Mi papá nunca fue mucho, mismo siendo del campo, no fue mucho de escuchar así mucha música. Ok. Y no es tanto de la música tradicional, pero él escuchaba mucho un cantante que se llama Tim Maia, que era como un funk, que era algo más animado que le gustaba. Entonces, antes de dormir a veces, nosotros con él escuchábamos esas canciones. Ese cantante tenía una voz muy potente, él era gordo así, tenía una voz extraordinaria, muy, muy, muy buen cantante y muy popular en Brasil. Solo que él murió joven, creo que a los 50 años. Consumía mucha droga, yo creo, y la vida no era tan fácil, ¿no? Sedentaria. Sí, pero cantante excelente, excelente de Brasil. Y había uno que se llamaba Claudinho Bochecha, que es un funk. Pero si usted ya ha escuchado funk de Brasil, No, no. es un realmente. estilo también de la favela. Hoy en día habla mucho de la parte más sexual Ok. y todo eso, pero antes ese funk era una parte más, esa dupla que existía, era más alegre, más de la favela, pero miraba de otra manera. No existía la mujer así, todo eso. Era algo, Ok. mi papá le gustaba mucho eso. Entonces tú ves esas influencias, pero yo en la escuela cantaba solo música en portugués, no cantaba en inglés. Entonces cantaba eso, un poquito de sertanejo, como dije, y un poquito también de esas canciones alegres que vienen un poco de la favela también. Ok. Entonces eso me influenció. Ahora, siempre el rock estuvo ahí a mi lado también, porque había después salido otros grupos de Brasil, los años 90, 2000. En Brasil hubo una ascensión de rock también, muy buena. Y otro grupo que me influenció bastante se llama Charlie Brown Jr., que es más rock. Ok. Y también las canciones son canciones críticas. Yo siempre fui más por ese lado Por ese lado, es tu gusto. de la crítica y todo eso, del social. Lo Pero, revolucionario. un poquito lo revolucionario, pero él también hablaba de la vida. Ok. Hoy en día veo como un poeta mismo. Ok. Entonces me motivaba bastante esas canciones de él. Y siempre con Pink Floyd, con Led Zeppelin. Después me gustó mucho el grunge, Pearl Jam.
Ujú. Después voy a decir, tuvimos Sí. grupos de cover de Sí. Pearl Jam, Foo Fighters y todo eso. Vamos a tocar ese tema más adelante, pero ahora me gustaría que nos expliques un poco, porque te escucho hablar mucho del fútbol. Ujú. Obviamente, Brasil es un país que genera muchos futbolistas profesionales a nivel muy competitivo. Sí, Tú me comentaste por ahí que fue una de tus intenciones llegar a un momento dado, intentar o querer ser futbolista profesional. Obviamente eso no se dio, pero cuéntanos un poco cómo pasó, cómo sucedió eso. exato. Mi papá le gustaba muito futebol, como decía, y Ujú, él quería, un sueño de pronto sería un jugador, un hijo jugador de fútbol. ujú, Entonces yo también con mis tíos, con mi familia, en la finca hicimos una cancha de fútbol. ok, Y en Brasil, donde usted va, hay una sí, cancha de fútbol. ujú, Entonces, ahí ya más grandecito, en la escuela, ya lejos, ya empecé a jugar también con mis amigos. Y a los 11 años, a los 10 años, mi papá me metió en un club en la ciudad. ok, Y ahí empecé a tener mucho gusto. Y justamente en ese equipo de ese club tenía, no sé por qué, salió tantos buenos jugadores, hasta dos son profesionales. ujú. Y ganábamos todos los partidos. Era 14 a veces, porque el nivel era muy bueno. Me acabas de decir que del equipo de tu finca hay dos personas que llegaron a ser No de futbolistas la finca, de la ciudad. de la ciudad, ok. La finca yo jugaba a veces los fines de semana con otros Con familiares, amigos. familiares, amigos de la finca. Y y todo en eso. la ciudad tuviste dos Pero amigos. la gente de la finca trabajaba mucho, entonces Sí, casi no. ujú, Pero la ciudad había un club. ok. Y ahí mi papá me metió. Es ¿Cuál era tu posición? mediocampista. ¿Mediocampista? Se me fue. 10 o...? 10 o, sí, más 10 o 8, Ok, ok. más lado Polifuncional. ofensivo. Ujú, También me metí a veces lateral derecho, porque mi papá es lateral derecho, que siempre ok. jugó. Pero defensivamente nunca fue mi fuerte. Soy más Tú eres más atacante, más de... Sí, ofensivo. ok. ofensivo. Ujú, Exactamente. Entonces ahí empecé a tomar gusto, jugar, entrenar también. Dejé la música para mí era solamente para escuchar mismo, ujú, pero siempre me gustaba cantar. ok. Y dije, ¿quién sabe yo pueda ser profesional? ¿Por qué no? Porque era la época de Ronaldinho, Ronaldo. Wow. Eso era impresionante. Todos los ¿Tú crees partidos de que Brasil mirábamos. cuando tú tenías esa edad, quizás el Mundial 94? Eso era No. en 2000, O el Francia 98. ¿Cuál fue el Mundial 98. que te... Exacto, El 94 ganamos, Brasil ganó. Sí. Romario y Bebeto. Romario y Bebeto, Ujú. mire, Sí. están muy buenos. Pero el 98, bueno, obviamente no lo Yo ganaron. no tengo, como dije, mis primeros recuerdos, tuve algunos recuerdos con 3 años, así, en la finca, poquito así, Ok. 4 años. No me recuerdo muy bien de la final de 94, no me Ok. recuerdo. A ¿Cómo- los 5 cómo años está? empecé, como dije, en la escuela, empecé a tener Sí. más recuerdos. Ujú. Pero ahí en 98 sí, tuvo muchos Claro. recuerdos. Y era Ronaldo. Y Era yo, Ronaldo, mire, yo era tan así fanático que Ronaldo era como un dios en Brasil, Ujú. que yo decía, papá, yo quiero llamarme Ronaldo. Ah, ¿en serio? Sí, Wow. Ronaldo era algo así. Sí, ¿ah? Papá, Bueno, calvéme, yo quiero ser Ronaldo. era la estrella de ese equipo. Claro, era estrella. Junto a Rivaldo. Kaká Rivaldo. estuvo en ese equipo. Kaká fue un poquito después, en Después, ¿ah? 2002. Pero era Sí, Rivaldo. exactamente. Entonces era Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos. Ah, Y Roberto. yo decía, papá, Cafú. calvéame para que yo quede como Ronaldo. Tafarel en el arco. Tafarel, era un equipazo, Un equipazo. muy. Increíble Entonces, cómo no pudieron ganar. ¿Ah? increíble. Creo que Ronaldo jugó enfermo en la final. ¿Ah? Exactamente. Entonces, nosotros estábamos muy confiantes ya que íbamos a Ujú. ganar también. Y hicimos un buen mundial. Pero en la final, un día antes, en la Ujú. noche, Ronaldo tuvo una convulsión. Wow. Exacto, y no sabía si iba a jugar, si no iba a jugar. Y nosotros en Brasil pintábamos la calle, pintábamos la cara. Fue toda una fiesta. Yo me recuerdo estar en familia, éramos como unas 50 personas para mirar el partido. Para Tenía usted, 8 años. debió haber sido un choque no haberla ganado esa final. ¿Ah? Exacto, y fue uno de los recuerdos más tristes así, de mi Seguro. niñez. Porque Ujú. era tan fuerte la cosa que íbamos a ganar otra vez. Ujú. Pero Ronaldo, infelizmente, se pasó eso.
Hay gente que dice que fue un mundial, que la FIFA. Sí. Eso siempre hay esas teorías. Yo no creo. Los jugadores nunca dicen que nada. Pero sí eso afectó la final. Realmente los jugadores no fueron... Perdimos 3-0 contra Francia. Sí. Claro que tenían Zidane, el equipo de Francia. Pero Pero, nosotros pero, tenemos más pero equipo, después creo. hubo la revancha que fue en el 2002. 2002, exactamente. Fue 2002. la revancha de ustedes. Sí. Entonces, esa época, 98, y yo pensaba, después de perder, yo dije, ¿por qué no? Yo puedo ganar un mundial para Brasil. Un niño pensando Sí, así, ¿no? Pero entonces empecé a entrenar, jugar, y querer ser jugador, pero Brasil es algo tan difícil de ser jugador, es mucho, cualquier parte. Entonces, a partir de 2000, desde que yo empecé a jugar con el club, entonces yo en la mañana estudiaba y hacía educación física casi todos los días, en el intervalo de las clases también jugaba, y en la tarde había el club, y en la noche jugaba, cuando quedaba en la ciudad, jugaba con los niños en la calle. Entonces en Brasil es muy común ver los niños jugando en la calle, por eso tenemos esa habilidad también. ¿Qué tan difícil es llegar a ser futbolista profesional en un país donde hay mucha competición, donde es muy normal? Creo que todos juegan desde muy pequeños. ¿Qué tan difícil es? Es siempre un dilema yo creo que para todos los niños, y muchos no tienen otra oportunidad que no ser un jugador de fútbol. Entonces los papás van a dar todo para esos niños, y si no encuentran un empresario tiene que, es muy difícil, muy difícil, pero el talento va a ganar a veces. Y otros que tienen más condiciones a veces pueden tener contacto con empresarios y todo eso que van a ayudar. Y otros que tienen talento también, pero piensa, yo voy a estudiar o voy a jugar, ¿qué voy a hacer? Porque usted no sabe qué puede pasar. Eso. Entonces hay muchos que desisten y van a trabajar porque tienen una familia a veces Sí. para sustentar. Y los que tienen más condiciones a veces no, voy a hacer una universidad o algo así. Entonces, pero Brasil, es por eso que Brasil es bueno en fútbol también, porque no desperdiciamos talentos. Ok. Entonces, cuando el niño es muy bueno, ese niño nosotros no lo dejamos escapar. Ok. Entonces, esa es la fuerza del Brasil. Y son 220 millones de personas. Sí, eso. Y por todo lado se juega fútbol. Hay muchos equipos. Y lo otro es, te puedes ser un jugador profesional, pero de un equipo muy no tan elite, pues también no va a ganar un salario así tan bueno. Pero se puede vivir con eso. Entonces era un dilema con mi familia también, todo eso. Mi papá al mismo tiempo no era tan optimista así por la finca, yo lo entiendo. Y por mirar tantos niños que eran mejores que yo y no fueron profesionales, decía, Felipe, Hay que estudiar. Sí, hay que estudiar, no hay que hacer, hermano, hay que estudiar, porque si no, va a pasar el tiempo. Yo fui hasta intentar un club, las condiciones no eran buenas. Hay mucha gente que quiere aprovechar también de los niños, entonces a veces cobran y van a llevar a los clubes, a veces no dan condiciones. Yo dormí en una pieza a veces con 7 niños, y eran condiciones muy precarias, entonces decidí a volver y estudiar. Pero siempre jugué en la ciudad y todo eso, entonces fue una experiencia. ¿Te frustró un poco el hecho de no llegar a ser? Es un poco, imagino. Sí, exactamente, uno queda un poco frustrado, porque es algo que todo niño de Brasil, por eso que tenemos que tener una estructura muy buena con esos niños, porque ellos sueñan tanto en ser jugador y a veces no funcionan, que acaban desilusionando. Pero es un conjunto de cosas, por lo que entiendo, no solamente es talento. No. Hay que estar relacionados, hay que tener un representante, hay que estar... Obviamente no creo que haya suerte en esas cosas, porque si no tienes talento, por más que tengas un buen representante o haya dinero para invertir en ti, si no tienes el talento, eso no funciona. No, pero ahora va de la mano. Vale, exacto. Hoy en día tiene que tener tantos niños, tantos talentos, con 10 años a veces ya tienen un empresario. Ellos ya tienen un empresario para poder continuar. Y si son muy pobres, a veces tienen la ayuda. Ya hoy en día es más, yo creo que es más fácil que antes. Hoy los clubes tienen más estructuras para tener los niños ahí. Siempre, antes no estudiaba, a veces los niños solo jugaban, a veces no estudiaban. Hoy los clubes tienen sus escuelas a veces. Entonces, la estructura hoy en día es más fácil, pero es algo muy difícil. Si hay niños que tienen plata
a veces que logran y no tienen tanto talento, porque hay un empresario ahí, porque ya se volvió algo Ok. muy Y es más que nada como un business, ¿eh? business, Ujú, exactamente. Eso es un poco triste y por eso Brasil yo creo que no está tan fuerte hoy en día, porque ujú, para estar en un club hoy en día toca tener una ayuda, porque si no a veces ujú. es complicado, solo si es muy talentoso también. La otra diferencia es que los niños se van muy temprano a la Europa, a otros países. Sí. Entonces, la base que tenía a veces en Brasil, que sería muy Ujú, buena, no lo tiene. Y el ujú. sentimiento de brasileiro, de como Ronaldo, como Neymar mismo quedó hasta más tarde, ¿no? Pero hay otros niños que ya se van muy, muy rápido Ujú. afuera. Ahora hay una ley que no se puede antes de los 18. Por eso, Enrique, un nuevo jugador, por ejemplo, Sí, no pudo salir antes. ok. De, de- Por eso. por eso. Ujú, Tuvo que completar los 18 años para irse. ujú. Entonces, es una frustración, claro, sí, pero... Y ahí después de eso, ya cuando miré a los 17 años que no podía, dije, pues bueno, voy a trabajar, estudiar. Ahí fui para otra ciudad y ahí empecé a trabajar con con un tío mío, vendiendo dulces en portugués, dulces, bombones, todas esas cosas, en Ujú, los bares, esas cosas, que tenía una tienda de esto. ujú. Y ahí empecé a ser un técnico en electrónica también. Y fue difícil también, no fue ya ¿Electrónica lo simple. aprendiste en la escuela Era o...? un curso técnico, como es el CEGEP o el Ajá. college aquí. Entonces te tocó dejar la casa a los 17 años para irte a la Sí, ciudad a empezar a hacer tu vida ya. sí, exactamente. Trabajar, Trabajar, ya estudiar. olvidar, engordé ahí, Ujú, y la frustración de fútbol fue ahí mismo, porque ujú, ya desistí, toca estudiar mismo. ujú. Y mi tío tenía una guitarra ya, y yo intentando aprender a guitarra, no había aprendido porque mucho tiempo quedé, pero siempre me gustaba escuchar música y cantar, cantar, cantar. Y mi sueño después de eso era tener un grupo de música. Yo dije, bueno, Ujú, entonces voy a hacer mi otro sueño, que es tener un grupo de música. Y ahí trabajando, 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 era duro, en una jornada de 6 de la mañana hasta la medianoche, ujú. y fue así durante 2 años, 2 años allá. Pero aprendí mucho, aprendí bastante en el lado ¿En qué comercial. ciudad fue? Se llama Campinas, una ciudad cerca de Ok, São Paulo. ok. 1 millón, casi 2 millones de Ujú, habitantes. Grande también. ujú, Entonces era algo duro para quien salió de la finca, una ciudad pequeña. ujú. Entonces fue algo muy... Mi mamá hasta dijo de volver y todo eso, porque caminaba en la noche, era una ciudad peligrosa un poquito en Ok, la época. Y les daba miedo a los papás que en la finca a veces tranquilo y la eso. ciudad grande, no, bien, vuelve. Y yo no, yo quiero quedar aquí, voy a terminar mi curso y todo eso. Y ahí empecé a hacer algo que no me gustaba mucho. Ujú, Ahí miré porque trabajar en la industria sí nunca fue mucho mi cosa que me gustaba. Por eso engordé, empecé a estar un poquito estresado y todo eso, pero fue una buena experiencia. Entonces, ¿Cuál fue el trabajo más difícil que te tocó hacer en esos tiempos? en esos O sea, tiempos, difícil en el sentido de que no te gustó, pero que tenías que hacerlo porque necesitabas el dinero. allá en Campinas, por ejemplo, no fue en esa época, porque yo trabajaba con mi tío, pero en una tienda, pero me daba mucho miedo hubo asaltos en esa tienda. Entonces, a veces me daba miedo de que pudiera pasar, pero esos 2 años nunca me ha pasado, gracias a Dios. Ujú. Nunca me ha pasado nada, pero mi tía había dicho historias que daba un poco miedo. ¿Consideras que Brasil es muy peligroso? No, hoy en día menos. Ujú, Menos. Y esa ciudad también, Campinas, por ejemplo, en los años 2000 era una ciudad peligrosa. Hoy en día, Brasil ya ha mejorado mucho en varios aspectos. Pero no veo como peligroso, como toda América Latina, ¿no? La gente, ujú, es peligroso Perú, o peligroso Colombia, o ujú. peligroso... Depende, no es así. Nuestros países son muy, muy bonitos. Solamente que hay partes que sí, realmente toca poner cuidado, pero es muy, muy... Muy, muy tranquilo, yo creo, ese Brasil. Yo veo hoy en día que yo vuelvo allá y todo, yo veo como un país tranquilo. Si usted Ujú. no va tirando las partes más peligrosas así, que en la favela, por ejemplo. Y mismo en la favela, si usted vive en la favela, no se roba ya. Ok. Solamente cuando la policía entra o las partes que comienzan los conflictos de traficantes, esas cosas que así, Ujú. pero si no. Pero eso de robar
Se va a Montreal también, ¿no? Sí, bueno. Puede Bueno, haber. en realidad peligro hay en todos los lugares. Exacto. En Montreal, Brasil, en ciudades grandes, siempre van a haber todo tipo de Los países de gente. primer mundo. Pero volviendo a su pregunta, Ujú, en esa época era difícil porque era un salario muy bajito así ujú. y tocaba trabajar, tocaba vender. Si no vendía, no ganaba. Entonces no era tan simples. Pero eso me hizo... Pero el hecho de haber comenzado a trabajar muy joven, de venir del campo, de la finca, Ujú. tú no le corrías el trabajo. O sea, tú eres una persona que estaba preparada a trabajar. Sí, No exactamente. tenías miedo de trabajar. No, Ujú, exactamente. Eso me dio fuerza estar en la finca, ver a mi papá ujú, trabajando en el sol y todo eso. me Entonces imagino. yo siempre miraba a mi papá. No, si mi papá puede, yo también puedo. Pero es Y eso también que te permitió a saber que tú no querías para ti en un futuro esa vida. Tú tenías otros proyectos en mente. exactamente. Ujú, Siempre pensando en algo mejor. Y por eso fue la electrónica, después fui a hacer ujú, ingeniería, ok, porque era una manera que yo pensaba de ayudar a mi familia. ujú, Y pues ingeniería por todo lado es algo que todos miran, wow, es ingeniero, gana bien. Hoy en día no es tanto así, mismo en Brasil, porque hay muchos, entonces todos empezaron a hacer eso. ujú, Y ahí volví, después de eso, volví a la ciudad de mis papás. ujú, Empecé a trabajar en la universidad ya y con mi tío, y hacía parte de informática, esas cosas. Y hice un curso de informática también, pero me gustaba, pero es todo eso, era más para buscar un trabajo mejor. En nuestros países no se puede a veces hacer lo que nos gusta, ujú, porque yo quería ser jugador de fútbol, no podía. Después yo ujú, pensé hacer educación física, de pronto, para estar en los deportes. ujú. Pero cuando dije eso, voy a hacer educación física, mis tíos casi me matan. Porque, no va a ser eso. No, eso no da plata. Va a ser profesor. No, la escuela está... Porque es verdad, ¿no? Un ¿En salario. Brasil los profesores no son bien remunerados? No tanto, no Ok. tanto. Pero la visión es que mis tíos lograron, por más que salieron de la finca y son Ujú, comerciantes, lograron tener su ujú, platica. ujú. Entonces ellos quieren lo mejor para uno también, Sí, ¿entiendes? obvio. Pero a veces no piensa también lo que uno no quiere hacer. Entonces así fue que ellos decían así, no va a ser eso. Entonces yo fui por el camino de ingeniería y fue gracias a la ingeniería que yo estuve aquí en Canadá hoy en día, ¿no? Háblanos un poco de eso. Exacto. Tú estudiaste, llegaste a estudiar en la universidad no, en São Paulo. ¿Dónde Es fue? en Campinas, volví a Ok. Campinas después, Ujú, porque logré pasar allá en Brasil, se llama vestibular, que es como exámenes para entrar a la universidad. Entonces tienen que pasar, tienen que estudiar mucho. Y entonces fuimos intenté a pasar una vez, no logré, la segunda vez logré entrar, ahí estaba en el gobierno el PT, el Partido de los Trabajadores, que es Lula, ujú, que empezó a dar más oportunidad a las personas que tienen menos condiciones de entrar a la universidad. ok. Fue ahí que yo tuve la oportunidad de entrar a la universidad, por ese programa. Entonces Ujú, yo estaba en una universidad privada, pero el gobierno que me ayudaba. Ahí entré en la universidad y empecé a estudiar. Después de 2 años, mis notas eran buenas, pero siempre estudiando y trabajando, siempre. Nada, mis papás no tenían condiciones de ayudar. Ahí en esa época yo hacía de todo también. Pues ayudaba a mi tío, ujú, hacía aseo, hacía varias cosas que tenía que ujú, hacer para ayudar en la universidad. Pero lo que me ayudaba es que andaba donde mi tío, que me ayudó mucho. Y fue una época que yo escuchaba mucho rock ujú, y el grunge, y ahí yo pensé hacer un grupo de música. ok. Yo dije, ¿Lograste hacer el grupo de música? sí, exacto. Y cuando volví, olvidé decir, cuando volví a mi ciudad, yo dije, no, estoy aquí, tengo más tiempo, voy a comprar una guitarra y voy a aprender. Y ahí fue, a los 19 años, compré mi guitarra y empecé a aprender guitarra, empecé a tocar, y yo dije, voy a tocar, aprendí, y un año ya estaba tocando. Yo dije, fuck, ¿por qué no hice eso antes? ¿Por qué no aprendí antes? Bueno, ahí empecé a tocar, nada me botaba mucha fe Mm, así, pero mi tía decía, ya está aprendiendo, tiene talento, cantas bien. ujú. Yo dije, tía, voy a tener un grupo de música, voy a tener un grupo de música. Siempre con Estando en la universidad. eso no, todavía no. Ok. Después yo fui a la universidad y ahí así, en la universidad yo empecé a buscar gente para tocar. Ahí está en la universidad. Y encontré, y eso todo por internet, logré encontrar en un grupo
tres muchachos que estaban buscando un cantante Ujú. y ya tenía todas, algunas canciones. Y dijeron, yo olvidé el nombre del sitio que existía, pero era un sitio justamente para músicos, para encontrarse y hacer. Justo un grupo de Brasil, se llama Detonautas, fue así, y se volvió famoso conociendo por internet. Y fue una de las influencias también que yo tuve. Em, y ahí empezó, me llamaron en otra ciudad, yo compré una motica, compré una Ujú. motica y fui hasta allá. Y ellos dijeron, ok, viene, tienes esas canciones aquí de nosotros, también, yo decía que era un trabajo autoral porque yo escribo. Entonces Ujú. también, olvidé decir, pero empecé a escribir cuando volví a mi ciudad natal, después de hacer el curso técnico, entonces volví a mi ciudad natal, me sentía solo en la finca. Entonces empecé a escribir, escuchando rock, empecé a escribir, escribir, escribir. Y yo, pero uno cuando ve las cosas de uno no siente tanta, ¿será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿Será que...? Ujú. Entonces me daba un poco de pena, pero empecé a tocar y hacer las músicas, tocar y a salir algunas cositas. Ujú. Y ahí cuando volví a la otra ciudad que quería hacer el grupo, ahí me llamaron y dije, yo tengo unas músicas aquí, ellos también tenían, vamos a empezar. Y era la casita de él con unos baffles ahí y solamente... Ujú. Y empezamos a tocar nuestra música de nosotros, tuvimos la oportunidad de hacer 2, 3 shows y me sentí súper, súper bacano. El primer show que hice, yo dije, wow, puede ser. Se llama Sem Caras, el grupo. Como Sin Caras, Sin Ujú. Caras. Y nuestro trabajo autoral, la gente le gustaba, la verdad, puedo mostrarte un día, la gente le gustaba. Y hicimos el primer show que era público ahí. Y la Ujú. gente empezó a parar y empezó a estar ahí. Y vino en la última canción, yo me recuerdo que dejé el micrófono y fui así con la gente. Y la gente, wow, wow, bacano, bacano, bacano. Y me sentía todo, todo un Un cantante, todo un cantante, wow. artista ahí. Y yo dije, wow, qué chévere es eso. Una sensación muy, 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 muy buena. Y era lo que soñaba. Ujú. Solamente que en ese tiempo salió el programa para ir al exterior con la universidad. Ujú. Entonces tuve que hablar con ellos y me escogieron allá y con los exámenes y tuve que hablar a los muchachos, tengo que hacer una decisión, o quedo con el grupo o me voy para el exterior a estudiar. Y ellos, el baterista no le gustó mucho porque parecía que iba a funcionar. Hasta estaban pensando en grabar y todo. Y era una duda en mi cabeza, de verdad, porque parecía ser algo que yo iba a hacer ¿Qué finalmente. edad tenías ahí cuando Ahí yo tenía 23 años. 23. finalmente, imagino que optaste por venir, por emigrar? ¿Mm? Me opté desistir de mi sueño. Ujú. Es algo que yo pienso hasta hoy. Qué gran decisión, ¿eh? Y tuve que tomar la misma decisión 2 años después, voy a decir por qué. La misma La decisión. misma. A mí me hace Ok. hasta... ¿Qué? Entonces era 1 año y medio que tenía que hacer. Yo dije, voy a hacer ese 1 año y medio, vuelvo y ¿Qué? empiezo otra vez. Solo que el baterista no le gustó mucho mi decisión y dijo, Vamos a buscar otro." No, él dijo así, no vamos a hacer el mismo grupo, el mismo nombre porque es por usted, Felipe. Ok, Pero tú te fuiste sí, yo vine a Canadá. y de ahí regresaste Sí, y volviste a integrar el mismo grupo. no. Ok. Porque ese grupo acabó, el baterista acabó en São Paulo, la otra ciudad, y hizo otro grupo de música él. Ok. Y de ahí yo quedé como así también. Pero yo dije que iba a volver, íbamos. No, Ujú. pero el tiempo pasa, toca tomar decisiones. Entonces ahí fue que ese tiempo vine a Canadá por estudiar eso. Tenía que aprender el francés, pero siempre con la idea de empezar algo. Yo volví a Brasil, ya voy a empezar mi grupo otra vez, no hay problema. Encontré a otras personas por internet otra vez, que es difícil, que les gustaba mucho Red Hot Chili Peppers. Ah, wow. Y al principio ellos querían hacer un cover de Red Hot Chili Peppers. Yo ya había, con otro grupo que yo había olvidado de decir, hacía Foo Fighters, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, pero no, acabó no funcionando. Entonces esa vez pero yo les dije, mire, me gusta mucho Red Hot Chili Peppers, pero me encanta hacer trabajo autoral. Ujú. Entonces yo quiero hacer Tu música. mi música. Yo Ujú. escribo y la persona que toca abajo, Fernando, él dijo, pues yo también hago mis canciones y tengo hasta mis músicas propias ya.
dijo, vamos a intentar. Y empezamos a tocar otra vez y grabar nuestras canciones. Y ahí salió una canción muy bacana. Encontramos Ujú. un nombre que se llama De Santa. Hasta Ok. te mandé Sí, los videos. Son los ellos, videos. entonces. Son ellos, exactamente, Ujú, son ellos. Y también parecía funcionar súper bien. Cuando íbamos a empezar a hacer shows ujú. y todo eso, ya estaba funcionando, la gente estaba compartiendo todo, estaban ya, wow, va a funcionar, Felipe, porque realmente parece, es bueno, no sé si usted llega a Sí, escuchar, sí, lo escuché. sí, 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 está sí, muy bueno. es un rock más, tiene un estilo Red Hot Chili Peppers Ujú. mismo, ¿no? Y la gente, mire, yo voy a trabajo, escucho las canciones, Felipe, y yo dije, wow, va a funcionar. Y al mismo tiempo, cuando quedé aquí un año y medio, surgió otras oportunidades que fue que yo descubrí también el Ujú. fútbol mismo. Fui entrenador y me encantó eso. Entonces el club de aquí dijo, Felipe, quiero venir el verano, participar otra vez y entrenar a los niños. Y entonces surgió la misma cosa que la otra vez con el otro grupo. ¿Qué hago? Continúo, vuelvo. Solamente que en Brasil estaba una problemática de política. Yo no encontraba más trabajo. Estaba muy difícil. Yo dije, estaba un proceso bien complicado ¿Tú para mí. recibiste una propuesta de ser entrenador Sí, de fútbol estando en Brasil para trabajar aquí? sí, no era trabajo porque yo vendría como turista. Ok. Entonces, pero iba a pasar un verano o de pronto mismo cambiar mi vida. Y aquí Ujú. había conocido a mi ex esposa también. ¿En ese Ent- entonces ya la conocías? sí, yo la ¿Tú la conocía. conociste aquí? Aquí, exactamente, Ok, fue aquí. entonces la decisión quizás de volver a dejar Brasil fue quizás porque ya habías conocido a alguien aquí. Conocido a alguien aquí, podría cambiar mi vida otra vez. Ujú, Y más el club también. Entonces surgió ujú. la misma cuestión otra vez allá. Y fue la misma cosa que había pasado 2 años. ¿Qué hago? Quedo aquí con la música, pero también es imprevisible. Ujú. No hay trabajo en este momento, una crisis política en Brasil había. Wow. Hubo al mismo tiempo impeachment del presidente. Ujú. Fue un momento muy difícil porque yo viví un año y medio aquí muy buenos. Fue un año y medio estudiando, haciendo Claro. actividades, conociendo gente de todo el mundo. Fue una experiencia increíble. Recibí del gobierno de Brasil, solamente que uno no percibe que cuando volví la otra vez, todo era diferente. ¿La ¿Entiendes? segunda vez? La segunda ¿En vez. qué sentido fue distinto? Primero que ya no tenía que buscar el trabajo. Tenía que, ¿cómo voy a hacer ahora? Ok. Y segundo que yo dejé mi universidad ya en Brasil. Y Wow. yo faltaba un año y medio para terminar y decidí completamente cambiar mi vida. No Dejar sé, la carrera, dejar el grupo, dejar el venir grupo, pero el aquí. grupo estaba empezando, ¿no? Pero era algo que yo soñaba. Hasta hoy hablo Wow. con ellos y ellos quieren, pero fue una decisión así tomada, así, no sé, me pasó en la cabeza cambiar mi vida completamente, empezar aquí de cero y voy a hacer y voy a hacer. Y decidí Ujú, así. Y cuando tomo una decisión, era así. Y después yo dije, pues de pronto un día se toca volver a tener un grupo aquí en Brasil o allá ujú, mismo en Canadá, ujú. vamos a ver. Y dejé todo para ir a mi universidad y totalmente diferente. Ahí yo repensé otra vez si fue la mejor decisión o no, porque yo estaba aquí como turista, ¿entiendes? Y intentando empezar otra vez la vida, ¿entiendes? De Ujú. cero, ya no tenía la ayuda del gobierno de Brasil, por Eso. ejemplo. No fue Entonces, como la primera vez que viniste a estudiar, ¿ah? no, no, exactamente, Ujú, fue muy diferente. Después que acabó el verano, ¿qué iba a hacer? Volver a Brasil otra vez, pero ahí yo metí en la cabeza, voy a quedar y voy a emigrar y voy a empezar mi vida de cero. Entonces tuve que hacer varios trabajos, trabajé en restaurante, trabajé haciendo aseo, trabajé ujú. periódicos, distribuyendo periódicos en las madrugadas, todo el proceso que muchos Aquí. inmigrantes, aquí en Torre-Riviera, en Quebec, muchos procesos que muchos inmigrantes lo hacen, ¿no? Ujú. Eso. Y buscando intentar quedar acá. Hasta el momento que sí, logré mi residencia permanente. ¿En qué Y año eso? eso fue en 2019, después de 3 años, porque yo volví en 2016 Ok. acá. Entonces fue un proceso de 3 años intentando la residencia y todo eso, y buscando y mirando cómo hacer y todo eso. Y gracias a Dios me concedió la residencia después de 3 años. Y
Aquí tuve, por eso, empecé de cero, trabajé en restaurante principalmente, siempre con el fútbol, pero solo verano aquí, usted sabe cómo es Sí. el fútbol acá. Ujú. Y descubrí mi pasión también, que era eso, animar a los niños, entrenar a los niños. Fui director técnico en el club de acá y fue todo un proceso. Después de un año acá, fue muy difícil, la verdad. La verdad fueron años que no tenía plata, a veces Ujú. era como Don Ramón a veces. De verdad, me iba a cobrar el arriendo, tenía que salir por la ventana y retardaba a Wow. veces mucho a pagar el arriendo. Tenía mucha dificultad financiera, pero siempre pensando positivo. Pasé por Ujú. momentos depresivos también, pero eso nos deja mucho más fuertes, mucho, mucho, Ujú. mucho. Y por eso cada dificultad que tengo hoy no es tan grande como la tuve en esa época. Es una experiencia de inmigración. Quien piensa en emigrar, que cree, el país de primer mundo va a ser una maravilla y todo eso. No, no, realmente es un proceso difícil, largo, que Cuando tú llegaste la segunda vez, porque tú tuviste la suerte de estudiar aquí una carrera, entonces tú hablabas el idioma. ujú. ¿Tú llegaste aquí hablando el idioma la primera vez o lo aprendiste en tu país? Llegaste aquí, lo practicaste y de ahí volviste a Brasil para después volver otra vez aquí, ya teniendo un idioma, El francés, sí, el dices. francés. Sí, exactamente. Cuando vine, surgió la oportunidad de venir. Dije, la verdad era para ir a la parte de inglés. Solo que mi Ujú. inglés no fue tan bueno, pero el gobierno dijo, ahí la Universidad de Quebec, que de pronto puede aceptar usted si aprende en 6 meses el francés. Ujú. Entonces tuve que aprender en 6 meses el francés, la francización en CEGEP, con otros brasileños también. Y ahí fue donde conocí mucha gente de otros países. Y con esa gente que conocí también fue que conocí a ir al fútbol también. Entonces fueron 6 meses de... Y viví con una familia quebecois, ¿no? Ujú. Que también me ayudó mucho. Y me recuerdo el primer día que llegué acá y fue un shock totalmente porque el primer día ya fui a cenar con la familia. Bueno, usted sale de Brasil, Sí. llega acá y ya está con una familia de otro país, con 7 personas en la mesa, usted no habla nada, solo Wow. bonjour. Entonces me empezaron a preguntar y no sabía qué hacer. Tuve que dibujar. Y la familia, su familia. Entonces tuve que dibujar cómo era Para que te entienda. Wow. para que me entendiera. Fue algo así, un choque muy grande estar en otro país. Era mayo, el 1 de mayo. Llegué Ujú. acá en 2014. Pero esa familia considero hasta hoy como mi familia quebecois. Fue una experiencia muy grande. Y fue lo que me ayudó a pasar el texto después, porque era francés en la casa, francés en la escuela Obvio. y fue por eso que logré pasar. Los contactos con ellos siguen hasta Sí, el día sí, de sí, hoy. Ok. sigue, sigue. Sigue, es mi mamá quebecoisa aqui, ella es Ujú. mamá sola. Con las hijas ya no tengo tanto contacto más, pero con ella tengo contacto. Ella fue a visitar en la casa, tengo una casa aquí ahora. Ella estaba contenta y empezamos a hablar de cuando llegué y todo eso, toda una historia Oh, que ha wow. pasado. Em, Ahí aprendí mucho la cultura de aquí también Ujú. y miré la importancia de la comunicación. Porque cuando dañé algo en la casa, pues dañé algo de la piscina, pero fue sin querer. No fue algo. Yo decía, ¿cómo voy a decir eso? Y, y no lograba como decir, finalmente yo decía, no, 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 no hay problema. Pero imagínense que ella podría pensar que Ujú. cómo yo hice, cómo pasó, no entendía muy bien. Y la segunda semana, ella muy gentil dijo, Felipe, vamos a hacer un picnic. Y fue donde una amiga dijo, tenga aquí la llave, vaya en el carro ahí en el parque. Yo no entendía cómo así, en mi país no Ujú. funciona así, prestar el carro. Pero bueno, yo, uno joven, todo eso, con un amigo brasileño que vino conmigo. Y cogimos el carro y la primera esquina, nunca había manejado acá, voltean así, extraer el carro, sin hablar nada de En francés. serio. Y en un minuto llegó la policía. Aquí pues, llega la policía como, como si nada, salen de Sí. la... Y ahí decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago ahora? Excusez-moi, la madame. Y más la cuestión financiera que ya me pasaba en la cabeza, cómo voy a arreglar el carro y todo eso.
Pero Diosito me ama, que no ha pasado casi nada en el carro de ella. La policía quedó ahí, ella vino después a Ujú. encontrarnos. Pero la comunicación, yo decía, Dios mío, qué terrible no poder comunicar con la gente. Claro. Vale mucho la pena aprender El- idiomas, el francés, el inglés. es la base, ¿ah? Es la base. Sin la Ujú. comunicación uno no hace nada. Y más para quien quiere emigrar aquí ahora, el gobierno pide el francés, no hay que hacer. Entonces fue una historia así chistosa que he pasado, que recuerdo hasta hoy, ella recuerda hasta hoy. Y la señora no llamó a las hojas porque era mi culpa, la otra señora no llamó a las hojas y ella tampoco. Pinté ahí, cogí un spray y pinté el carro y ya, ya estaba listo. Y fue eso, fue bien bacana esa experiencia con la familia quebecois que tuve acá. En medio de ese momento oscuro, hubo un punto de quiebre que te hizo reflexionar, pensar si, porque te estaban pasando acontecimientos como chocaste el carro, malograste cosas. ¿Sentiste un momento que las cosas estaban yendo como mal? La primera vez sentí un poco más el invierno, cuando llegó el invierno, pero yo sabía que era un tiempo, ¿ok? Ok. Pero la ¿Hablando del invierno o...? Sí, 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 hablando. No, hablando el tiempo que iba a quedar acá, porque mi Ok. intención no era ni quedar aquí de pronto, porque no había Ujú, cómo, había un proceso y tenía que volver. El gobierno dijo, tienen que volver. Nosotros estamos pagando, pero tienen que volver a Brasil. Y tenía que quedar un año y medio allá. Yo quedé 8 meses. Yo salí como, es que no aguantaba más. ujú, Pasó algo en mi cabeza, un momento depresivo que yo no podía ujú, más. Tengo que salir. Y aquí la primera vez pasó algo oscuro, un poco así, pero no tanto. Pero la segunda vez, sí. La segunda vez migrar aquí sin nada, sin pensando que no, todo va a estar bien, mamá, todo va a estar tranquilo, yo voy a lograr. Y cuando se depara que tiene que trabajar donde sea, hacer lo que sea, pagar el arrendo, y sin aquí, cuando usted no tiene papeles, ujú, tú eres un fantasma por el momento, hasta el ujú. proceso de tener la residencia. Entonces, eso fue un momento muy difícil. El invierno entró después, más difícil tener Uf. trabajo. Son cosas que yo repensé en volver, pero yo dije y prometí que iba a volver solamente después de tener mi residencia. Entonces fue un proceso, fue todo un proceso, pero me dejó mucho más fuerte, Luis. Me dejó así, puede pasar lo que sea ahora en mi vida que voy a lograr. Nos comentaste también que tuviste una etapa como director técnico. Ujú. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a eso? Yo tuve dos clubes como director técnico. El primer club fue en 2015, en 2016, disculpe. Mira, con 26 años, tenía 26 años, el director que estaba antes, que me dijo, venga a Ujú, jugar, venga a entrenar, él se fue y el club, como yo tenía un talento para eso, dijo, Felipe, ¿quiere? Y era todo nuevo. Entonces, yo dije, sí, sí, no me da miedo las cosas. ujú, No puedes tener miedo de la aventura, de los... Si te aparece algo, tiene que buscarlo. Y dije, voy a hacerlo. Y como mi suerte, no sé si es suerte o qué es, que siempre aparecen muchas personas en mi vida que me ayudan. ujú. Y aquí lo mismo. Y aquí la buena cosa es que los inmigrantes se ayudan. Entonces, y yo tenía ese lado social y todo eso, y necesitaba entrenadores, porque el director técnico principalmente que tiene que hacer es buscar entrenadores para los niños. Y ahí como empecé a conocer mucha gente y todo eso, los inmigrantes, yo llamaba para entrenar, pero fue un proceso bacano, pero también es difícil porque son niños y niños no son los problemas tanto, son Mm. los papás a veces. Y la cultura aquí a veces es un poco difícil, ¿no? Ok. A ¿Qué es veces lo que es difícil? difícil es que reclaman, jaloux, ¿no? Ujú, Reclaman bastante, nada está muy bueno a veces. em, y son conservadores. ujú, A partir del momento que usted quiere un poco cambiar un poco más las cosas, sí, a veces ellos tienen, no es un defecto, tampoco estoy criticando, no, ujú, pero tiene esa dificultad del cambio.
Y yo ya soy así, vamos a cambiar, vamos a hacer otras cosas. Y entonces tiene esa dificultad de ese cambio con, que yo quería presentar un poco el club. Ujú. Pero fue bien, el demás fue súper bien, fue una buena experiencia y logramos a pasar de un nivel súper pequeño, éramos 50 al principio, pasamos a 350 niños, miembros, y logramos a subir una división acá con los adultos, el masculino como la Liga 3, una tercera división de Quebec. Ujú. Algo nunca visto aquí, fomos el primer club de la Mojicía a subir a ese nivel. Entonces, después de una época, ¿no? Porque Troy Riviera había hecho. Entonces fue un momento bacano, muy feliz así de mi parte. Y tuve mucha oportunidad de conocer gente del equipo. Nos hicieron una entrevista, éramos como, pues el equipo eran 22 jugadores más o menos, y Ujú. habían como 15 nacionalidades diferentes. Entonces es una gran experiencia trabajar con esa gente. Pero al mismo tiempo, culturas diferentes, gente diferente, deportes, pensamientos diferentes. Es difícil, difícil agradar a todos y va a haber conflictos y va a haber dificultad. A veces del mismo país Ujú. tienen diferencias entre ciudades que no se quieren mucho. Por ejemplo, Colombia a veces una ciudad no se quiere mucho con la Ujú. otra, o en Brasil mismo. Entonces siempre es difícil lidiar con eso y más de cultura también diferente. Ujú. Pero yo soy una persona que intento juntar bastante la gente y hacer bien los proyectos juntos. Vamos a hacer, vamos a Ujú. hacer, vamos a hacer juntos y logramos hacer bastante cosas. Des- sí. Háblanos un poco de tu actualidad. Trabajas en el SANA Ujú. de Masquinongé Más que no, MRC de más que no, sí. y una de tus funciones creo que es el de recibir a los inmigrantes, ¿ah? A los Ujú. nuevos inmigrantes. Cuéntanos un poco sobre Es un servicio de acogida, de aquí, Ujú. acogida, ¿qué se dice? ¿No? Acogida, sí. Sí. Acogida, sí. Recibimiento. Sí, Ujú. de todos los inmigrantes que llegan a la región Ujú. de la MRC de Masquinongé. Fue ahí que yo tuve la oportunidad de entrar en ese organismo y donde tengo el trabajo más estable ahora para hacer eventos. Entonces, sí, nosotros hacemos todo el proceso de ayudar a la Ujú. gente que llega acá a encontrar apartamentos, ayudar a las familias, la escuela, hacer la integración. Y yo también hago los eventos, entonces Ujú. actividades. ¿Por qué? Porque esa gente llega y no tiene contactos, no tiene nada, no tiene contacto con la sociedad. Entonces yo Ujú. intento unificar la sociedad con la gente inmigrante, hacer eventos Ujú. entre ellos para hacer ese cambio, intercambios. Me encanta mucho, a veces de música, a veces de deportes, inclusive participaste Ujú. de nuestros eventos también, Ujú. justamente para mostrar la cultura Sí. latina. Entonces, a veces hacemos eventos solamente para los inmigrantes, a veces hacemos eventos para la sociedad, para mostrar un poco más de la cultura de todo el mundo a las personas de aquí, para sacar un poco Sí. el prejuicio, ¿no? Prejuicio. Ujú. Prejuicio de la gente acá. Entonces Ujú. es un organismo muy bonito lo que hacemos, comunitario, sin, que ayuda a la gente y eso es muy gratificante, me gusta mucho. Y Ujú. era una de las cosas que me gustaría hacer porque mi mamá es así, mi papá tiene ese lado también de ayudar a la gente y, y me gustaría también hacer eso. Bueno, pensé en la educación física también para ayudar a la gente en los deportes, pero el lado social, ¿recuerdas el grupo que te había Ujú. dicho? De ayudar a la gente y todo eso, de pensar en la gente que necesita más, pues ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces, siempre que escuchas las canciones de antes, de allá, por ejemplo, la gente aquí, inmigrante que necesita, yo veo esa parte social. Pienso en la parte social bastante. ¿Qué errores ves que los inmigrantes cometen hoy en día? Eh, Errores. Bueno, una buena pregunta, sí, porque es difícil hablar de errores, de Ujú. qué tiene que hacer, de qué no tiene que hacer, Bueno. pero el error a veces de no adaptarse. Ujú. Somos inmigrantes y tenemos que adaptarnos. Ujú. Entonces, a veces tienen dificultad, prefieren conflictuar, a veces prefieren guardar mucho su cultura y está bien guardar su cultura, Ujú. pero vivimos en otro país. Es como un poco la identidad de ellos que tienen, pero eh, el problema es de no adaptarse al país. Como una cosa a veces es el hogar Ujú. y otra cosa es la sociedad. Exacto. Entonces, uno puede guardar sus costumbres en la casa, pero
en la sociedad actuar como el resto de gente actúa. Exatamente. Tú no puedes tratar de imponer tus cosas o tus ideas o tus principios cuando no estás en casa. Exatamente, No es exatamente. tu E país. sempre vai ser assim. E toca adaptar-nos, toca fazer de uma maneira que, mesmo a vezes, se não é nossa cultura, pero toca. E exatamente isso. Na casa, eu hablo português com meu filho, Ujú, a mamá habla em espanhol. E não há nenhum problema. Eu sei minhas culturas, minhas coisas, de ujú, meus papás. Eu cargo isso em minha vida. Pero a partir do momento que estamos afuera, que estamos com a sociedade, ujú. temos que adaptar a la cultura de aqui. E mi hijo va a crecer ¿Qué edad aqui, tiene tu hijo? tem 5 anos. 5 años, ok. Vai crescer acá e tenho que mostrar também lo de aqui. Ele vai aprender, não? Já é um canadense, já é um quebecois, Ujú. pero tampouco puedo olvidar minha cultura. É isso. ¿Él habla el español y el portugués Sim, también? exatamente. ¿Los comprende? ¿Lo habla bien? Sí. Sí, portugués menos, habla más espanhol, pero Ok. el portugués ele é capaz de hablar, de entender bien, porque muchos errores también que hacen a veces mismo. Entonces, que a veces los papás no enseñan el idioma, a veces cuando está pequeño, no, después, de pronto va a aprender, pero después Ujú. es más difícil. Entonces, mejor que Cuando están niños, es a Que- veces mejor. están niños. Entonces, por eso yo intento hablar siempre, por más que no va a ser el idioma perfecto de él, maternal, pero va a poder hablar con los abuelos. Ujú. Para mí es muy importante que hable con sus abuelos, porque mi objetivo es llevarlo. Y Brasil es muy lindo, es muy bonito, y yo pienso también un futuro allá, ¿por qué no? También, ¿entiendes? Yo pienso vivir allá y acá, no sé cuándo, pero podría hacerlo, ¿entiendes? Y la idea... ¿Piensas volver a Brasil? Sí, no, Sí. no, de pronto no por todo el tiempo. Tengo mis Ujú. proyectos acá, pero volví ahora a fin de año y dije, pues Brasil es buenísimo, muy Ujú. bonito, muy... La gente, todo eso es que me hace mucha falta, a veces la gente, mi familia, y ¿por qué no vivir acá y vivir allá? Pero eso va a demorar porque tengo mi hijo Ujú. pequeñito. Entonces, no es el momento todavía de volver, pero en el futuro, no sé cuándo, pienso un día volver y si mi hijo quiere también acompañarme, puede ser. O por qué no, vivir allá y vivir acá. Entonces, en invierno aquí, Ujú. que me gusta menos un poquito, Ujú. allá puedo estar y en verano, como hago mayoría de mis trabajos acá en verano, quedaría acá en verano. Ujú. Y allá yo pienso hacer mis trabajos sociales con los niños más pobres, así, tener una pequeña escuelita para ayudar a esos niños. Era un sueño que tenía En Brasil. en Brasil. Ujú. Y también quiero tener mi grupo en Brasil un día. Ujú. Entonces es mi sueño. Dos cosas que quiero hacer. Tuve la oportunidad, acabó no funcionando, pero quiero volver. Y con mis amigos del último grupo que tuve, hasta hoy hablamos. Y Ok. ya sabemos que un día vamos a volver. No sabemos cuándo, pero vamos a volver. Exactamente ahora en abril va a ser 10 años que tocamos, Ujú. que empezamos a grabar y vamos a hacer una regrabación en estudio. Y yo la Ok. voz aquí y ellos los instrumentos allá. Entonces pronto va a salir algo del grupo que tuve allá de Santa Ah, wow. hace 10 años. Entonces todavía no tenemos el contacto y un día, ¿por qué no volver? Ok. Felipe, ahora vamos a reflexionar un poco. Vale. Si Me yo te gusta. diría, o yo te preguntaría, si pudieras tener el tiempo, el poder de, no de retroceder el tiempo, pero ¿qué serías capaz de decirle al Felipe de 17 años? Hoy, si tú pudieras como volver a ese momento y lo tienes al adolescente Felipe de 17 años que está por salir de la finca, ¿qué le dirías tú? Primero, no me arrepiento. Yo creo que yo así hice mucha cosa que pensé hacer. Diría a Felipe de 7 años, diría ser más 17. 17, Ujú. 17 años. Felipe, no tenga miedo, hágale. Cree en ti, cree en ti. Cuando no funcionó ser jugador de fútbol, no hay problema.
haga otra cosa. No funcionó tener su grupo de música, no hay problema, haga otra cosa. Y mi vida se resume un poco a eso, porque estoy tentando hasta hoy. Hasta hoy estoy tentando hacer varias cosas, Eso varios sueños. constante, ajá. Eso es constante. De pronto, es que nunca vamos a tener la experiencia con 17 años que tenemos ahora. Por más que decimos, Felipe, de 17 años, haga así, haga así, haga así, somos jóvenes demasiado. Pero el niño de 17 años que salió de la finca es sea humilde, se luche, ame a las personas de su familia, busque hacer siempre amigos buenos y hágale con toda fuerza, hágale con todas las ganas de crecer siempre, de crecer siempre. Y hoy en día miro que el Felipe de 17 años logró. Yo no me veo como una derrota, veo como una Claro. victoria que está en proceso todavía. La felicidad plena no va a existir nunca. El fin no. Tenemos que luchar y tenemos que buscar lo que amamos. Entonces, haga lo que usted quiere hacer, lo que te da amor de hacer, Felipe. Eso que yo diría a Felipe de 17 años. Haga todo lo que te deje feliz. No haga por plata, no haga por otros motivos, pero haga porque te gusta realmente. ¿Qué significa el éxito para ti hoy en día? El éxito es difícil, ¿eh? Definir qué es el éxito a los 36 años míos. Hoy en día el éxito para mí ser feliz. Wow. Tiene que ser un Es momento. una muy buena respuesta. Superarse en varias cosas que sean pequeñas. Hacer crecer mi hijo bien, educarlo. Creo que ese es el principal. Ahora todo que yo pensaba a mí, proyectaba en mí, ahora proyecto también con mi hijo. Entonces el éxito es verlo crecer y verlo que va a ser una buena persona. Entonces ya cuando tenemos hijos, yo hablé mucho de mí, pero ahora ya es un proceso que pienso en mi hijo también. Entonces el éxito es estar bien, se sentir bien y ser feliz. Eso es el éxito. ¿Valió la pena emigrar? Todo inmigrante va a preguntar eso, yo creo que por toda la vida, ¿eh? Hasta viejito. Cuando pensaba que estaba súper bien, estaba bien con mi familia, teniendo mi trabajo, teniendo mis cosas, pasaron cosas en mi vida que me hizo repensar. Y es un proceso que siempre va a existir. Toda decisión que usted va a tomar va a haber esa cuestión. ¿Sí valió la pena? Sí, yo creo que sí. Por más que dejé varios proyectos al otro lado, pero uno nunca sabe qué iba a pasar. Entonces, no voy a arrepentir y valió sí la pena porque aquí tengo una buena vida, tengo una buena calidad de vida, tengo mi hijo, tengo nuevos proyectos y es un buen país para proyectar el futuro. Ahora es saber vivir. Si usted inmigra y también pasa por momentos difíciles, o piensa en desistir, piensa en el futuro, piensa en mejorar, piensa en hacer cosas diferentes, salir, porque vivir puede ser un país de primer mundo, país de tercer mundo, no importa dónde, si no vives bien, no eres feliz. Entonces, vale la pena emigrar, pero usted tiene que hacer valer la pena. Es eso. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está a punto de rendirse? Tengo varios, como trabajo con inmigrantes, mucha gente llega a ese punto a hablarnos. Nosotros a veces recibimos gentes que ya no son capaces. Y eso me da muchos ejemplos de continuar. Inmigrar es un proceso, como dije, es un proceso difícil, lento, es un proceso que lleva tiempo. Decir a las personas va a estar todo bien también es complicado porque las personas no, Felipe, no funciona. Hay momentos que sí, momentos que no. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Y lo peor es que no depende solamente de ti inmigrar acá a veces.
porque usted es capaz, usted puede trabajar, pero depende también del gobierno. Sí. Simplemente a veces depende, simplemente va a decir no a ti y tiene que devolver. Entonces, eso deja un estrés mucho mayor a esas personas. Lo que hice, yo pasé por eso. Lo que yo diga a todos, tranquilízate. Porque da una ansiedad muy grande. Tranquilízate, quédate calmo, continúa trabajando, tenga fe que va a mejorar las cosas y busque siempre, si no está bien con algo, busque otra cosa, busque ser feliz, busque trabajar, busque ser activo, porque el invierno aquí te va a matar. Entonces, busque amistad, busque otra, tiene que buscar algo. Tiene que buscar algo, porque si usted queda en su casa y no sale, te va a pasar muy difícil. Ahora, a esa gente que piensa en desistir, yo siempre intento, no, hasta que usted no tenga la respuesta, no desista, no desista, porque vale la pena insistir en sus objetivos, sus proyectos. Es un buen país acá también. Bueno, llegamos al segmento de especie de ping pong. Ujú. Yo te voy a hacer preguntas y tú me las respondes lo más espontáneo posible. Claro, ¿Finca o ciudad? finca. Hoy en día, finca. Inclusive, mi casa ahora es una finca ciudad. Entonces, si puede ser así, finca ciudad está hoy en día mejor. Pero al final, más viejito, finca sin duda. Ok. ¿Fútbol o música? Oh. Eso está difícil, ¿eh? Esa pregunta me mató, ¿eh? Me mataste con esa pregunta. Muy difícil. Son dos pasiones que tengo y las dos cosas me hacen muy bien. Ok. Hoy en día, ya proyecto en música, Ok. más que fútbol. Pero voy a dejar siempre mi fútbol ahí a mi lado. Ujú. ¿Sueño o estabilidad? Yo soy una persona de sueños, ¿no? Pero la edad y los hijos, La estabilidad. la estabilidad, sí, la estabilidad. Por eso, pero la edad y tener un hijo Ujú. te hace pensar en la estabilidad también, ¿no? No puedes vivir solo de sueños. Exactamente. Entonces, hace unas preguntas difíciles, ¿no? Sueño de estabilidad, pues hoy en día estabilidad. Y después Ok. buscar mis sueños. Ok. ¿Rock o samba? Yo creo que esa está fácil. Eso está fácil. Me gusta Sí. mucho el samba, es mi cultura y todo eso, Sí. pero el rock está en mi esencia más. ¿Libertad o seguridad? Mire, eso es algo importante de decir porque aquí en ese país uno a veces viene por la seguridad. Ujú. Y la seguridad no quiere decir libertad a veces, ¿no? Ujú. Es una buena pregunta porque venimos acá con el sueño de estar seguros y todo eso. Y también el invierno a veces no te da tanta libertad o la dificultad o toda la cuestión. Pero yo descubrí que en Brasil a veces tengo más libertad que mismo acá. Entonces, pero yo diría libertad. ¿Talento o disciplina? Mi fan es mi fan. Mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Uf, ok. Entonces, Ya me respondiste. hoy en día, pero hoy en día, ¿no? Pero mi ídolo de la vida es Ronaldo Fenómeno. Ok. Ah, Una persona muy talentosa. muy talentoso, exacto. Yo creo, podemos mezclar los dos Porque porque los dos van de imagínate la que mano. Ronaldinho fuera Ah, si hubiera sido disciplinado. disciplinado. Ay, Dios. Sería Neymar también. Neymar también. Mismo Fenómeno también, pero Fenómeno fue las lesiones, pero Sí. ah, No, pero yo creo que jugador como Ronaldinho, si Ronaldinho hubiese sido disciplinado, al menos un 50% de la disciplina que tiene, por ejemplo, Messi o Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho creo que sí hubiera sido el mejor de todos los de tiempos. todos los tiempos. Sin duda Sí, alguna. también estoy de acuerdo contigo. Pero ¿será que el hecho de llevar la vida un poco más relajada, eso no le ayudaba también en la cancha? A veces pienso, no sé. Yo no he visto a ningún jugador hasta el día de hoy, y yo consumo mucho fútbol, jugar con la alegría con la que él No jugaba. existe, no Él existirá. se divertía, él hacía magia
porque viví el fútbol de esa ¿Verdad? manera. Es que es impresionante. Y gente que no le gustaba el fútbol mucho, o Ujú. por ejemplo mis tías, Ujú. que no son de ver fútbol, una vez mi tía dijo, wow, me da Sí, ganas de ver este partido justamente por él, Ronaldinho. Ujú. porque jugaba de una manera muy... Increíble. pero el talento es muy bonito, ¿no? Muy bonito también, Ujú. tener talento. Es difícil esa pregunta, no sé, no sé Vamos a contestar. dejarlas iguales. Porque creo que Dejamos iguales, dejamos sí, iguales. sí, sí. Talento y disciplina, si los dos van juntos, Tienes el combo perfecto. como perfecto. ¿Brasil o Canadá? En todos los sentidos, Sí, en general. general. Brasil. Brasil. Ok. ¿Dinero o propósito? Mm, la pregunta, creo que propósito, ¿Pasado o presente? presente. ¿Intentarlo otra vez o cambiar de camino? Hacer bien lo que pasa en mi vida ahora, cambiar el camino, sin Mm. dudas. ¿Ser quien eras o convertirte en alguien nuevo? Puedes convertir en algo nuevo, pero sin perder su esencia. Ok, Pero eso es te muy puedes, importante. muy Ujú. importante. No dejes de ser quien eres realmente, pero te puedes convertir Algo en nuevo. algo nuevo. ¿Quedarte donde eres feliz? ¿Quedarte donde eras feliz? ¿O irte donde puedas crecer? Pregunta Esa difícil, está. ¿eh? Está difícil, ¿eh? Ah, si estás feliz, quédate. Sí. Sí, sí, si estás feliz, Me quédate. gusta tu respuesta porque respondes con el corazón. Ujú. Yo creo que sí. Uno a veces opta o toma decisiones como, por ejemplo, mejor cambio de trabajo o cambio de opción porque voy a estar mejor económicamente, pero no pensamos quizás en que donde estábamos éramos felices. Sí, Y quizás por buscar otras cosas perdemos esa felicidad que para cualquier ser humano yo creo que debe ser la base. exacto, Estar donde uno es feliz es... exacto. Pero mismo, a veces no percibimos que somos felices. La felicidad tampoco es, como dije, no es plena, no es siempre. Ujú. Entonces, y después cuando usted va a cambiar, de pronto usted va a decir, pero yo era feliz allá, ¿por Ujú. qué lo cambié? Entonces, analizar las cosas bien y si estás feliz, ¿por qué? No cambies. Sí, seguro. ¿Pasión o amor? Amor, Ujú. amor. Joven, más pasión, pero ahora más amor, sin duda. ¿Hoy o algún día? Hoy, hoy, vivir hoy y buscar hoy. Algún día sí el grupo puede ser, pero voy a buscar hoy en día hacer lo que... Siempre es importante vivir en el presente. ¿Ah? Exacto, siempre es Ujú, importante vivir el presente, eso la vida nos mostró así. ujú. Bueno, ahora vamos a ir a un segmento donde habla mucho de... No, no. El segmento quiere... Tú nos tienes que decir si es cierto o falso. ¿Ok? Ujú. Vamos con las preguntas. La primera es, en Canadá la vida es fácil. No, Falso. falso. Falso, falso. En ningún país, la gente a veces piensa, no, país de primer mundo, voy a ganar en dólar, voy a Ujú. ganar plata, y no es No nada. es tan sencillo No es como pinta, así, no, nada que ver, nada que Ok. ver. Difícil, muy difícil la vida aquí. Si trabajas duro, te va bien sí o sí. Sí, sí, ¿Sí? sí, yo creo que sí, sí, verdad, verdad. El idioma es la mayor barrera. Te había dicho, la comunicación. Ujú. Claro, sin comunicación no es capaz de hacer Cierto. casi nada. Sin idioma no vas a Yo ningún lado. creo que sí, la comunicación principal. Quien llega acá busque principalmente a comunicarse, a hablar bien el idioma, sí. Tus primeros trabajos te marcan, Sí, ¿cierto? sin duda. Y son cosas que usted va a llevar por toda la vida, ¿eh? Ujú, Como dice, no había pasado por dificultades desde los 5 años, desde mis primeros recuerdos siempre vienen, ujú. el ir a la escuela y todo eso, y los trabajos que tuve, también siempre aprendí con todo. Ok.
Extrañar tu país nunca se supera. Exacto, no. Jamás, jamás. Por eso las ganas a veces de volver y es su tierra, ¿no? Como Perú, como Ujú. Brasil, siempre va a ser, siempre va a ver su país como su patria, como su tierra y con amor. Nunca, nunca vas a olvidar. No, no veo a nadie olvidando su país. Canadá es frío y la gente también. Sí. ¿Sí? Sí, pero también no es tan así tampoco como la gente piensa. Hay Ujú, mucha gente que es bien. Hay mucha gente que tiene su calor. No como la cultura latina, ujú. porque diferente totalmente, creo. Pero sí son fríos, pero también se puede pasar un poco de nosotros y ellos van a adaptarse un poquito a nosotros también, dependiendo de la amistad. Tengo Ujú. amistades canadienses ya son diferentes por tener contacto conmigo también. Aquí ganas más, pero vives más estresado. Sin duda, creo. Sí, ¿no? Es difícil porque estrés te puede vivir allá, aquí, donde sea. Por eso tienen que saber cómo vivir la vida, ¿no? Ujú. Muy importante. Y aquí la cosa que la plata puede tener las cosas y eso te va llevando, te va llevando, te va Ujú. llevando hasta un punto que usted no es capaz. Poner mucho cuidado con eso. Es muy importante. Tiene que tener tiempo para usted, tiene que tener Sí. tiempo porque es un país muy seductor con la cuestión de plata material y Ujú. no es el principal de la vida. No, no, seguro. Emigrar solo te endurece. ¿En qué sentido endurecer? Te puede cambiar el carácter, te puede dar... Por ejemplo, hay gente que llega aquí con una visión y empieza a irle mal y a veces la gente cambia. Ujú. Empieza a sentir no necesariamente envidia por aquellos que les pueda ir bien, pero empieza a sentir como un rencor hacia la vida, ¿no? De por qué las... Traumas. Ujú. Inmigrar te puede causar traumas en la vida. Sí, ¿ah? Eso es seguro. Em, la cuestión es que tiene dos lados. O mirar la cosa por el lado bueno o mirar la cosa por el lado malo. Es usted que tiene que decidir. Ujú. Entonces, como decimos, es difícil. Hay gente que va a lograr, hay gente que no va a lograr también. Si no lograste, coja eso como positivo y que aprendiste con eso. Ujú. Eh, entre latinos hay más apoyo que competencia. Mm, Sí, ¿Mm? más apoyo, sí. Ujú. Más apoyo que competencia. Entre los inmigrantes, sí, hay más apoyo que competencia, creo. Pero siempre hay en toda parte del mundo, hay gente Sí. que va a querer competir o lo que sea. Pero veo positivo, veo la mayoría de las personas son buenas personas que están acá, están buscando la misma cosa, lograr emigrarse, lograr hacer su vida acá, hacer su familia. Y las personas que hacen eso como competición, pues no entendieron mucho el sentido todavía. Tener papeles te cambia la vida. Los papeles de inmigración. Sí, claro, Sí, ¿ah? claro, No es cambia lo todo. mismo ser... Como te eh, dije, no tener papeles acá es un fantasma, ujú, no te ven. La sociedad te ve, pero ante todo no es lo mismo. Las empresas no te van a ver, es mm, totalmente diferente. Y si te pasa algo peor, no tienes seguro, no ujú, tiene, tiene a veces, dependiendo, ¿no? Del estatus, porque hay gente que tiene un cierto estatus, pero ujú. no tienen los papeles, realmente están en espera. Los demandores de asilo, por ejemplo, es muy difícil. Sí. No. ¿El sueño canadiense es real? Eh, no veo más así como sueño, no cojo esas cosas, sueño americano, sueño Sí. canadiense, no, Mm, no cojo las cosas así porque no existe eso. Eso, usted puede tener sus sueños, sus objetivos, proyectos de vida, pero el sueño así no existe, creo, ese sueño así, porque no va a ser fácil, no ujú. es real. Veo varias personas, "Ay, pensé que era, no, y no es, no Sí. es así". Entonces, venga con el objetivo que va a lograr, va a hacer una buena vida, pero es con mucho trabajo. Ok. Y ya para despedirnos, Felipe, Sí. si yo te pidiera
un consejo que pudieras darles a ese migrante que que está quizás pasando por su primer invierno, que encuentra esto difícil, o a una persona que está por emigrar aquí a Canadá. ¿Qué les dirías? Exacto. ¿Cuál sería tu consejo en realidad? Ya que los que están acá, que el primer invierno, pues que compren Sí, una, bueno, una abrigo. buen abrigo, porque sí, va a ser complicado, pero eso todos ya saben, ¿no? Ujú. Em, el consejo es que pense alto. Yo dije de vivir el presente, claro, coja eso como un aprendizaje, pero que las cosas van a cambiar, que las cosas van a mejorar. Después de la tempestad siempre hay el bonito tiempo, El ¿no? sol. El Ujú, sol que viene. ujú. Y es así que tiene que ver las cosas. Los que están por emigrar, que Ajá. miren bien las cosas antes de hacer, porque, como dije, nada es fácil. Si estás feliz, como dije, de pronto usted puede ser más feliz en su país que mismo acá. Ujú, Eso es la verdad. Si estás feliz, pues quédate. No, ¿por qué? Porque la gente va a ver que está en otro país, primero ujú. mundo y todo. No, pero si tiene ese objetivo realmente, que quiere cambiar de vida, que quiere mejorar de pronto en otro país, que venga sin ningún problema, pero sepa que va a Tien- tener sus tiene- dificultades. Tienen que estar dispuestos a justamente a tener que sufrir a veces. Sufrir y mucho y solos, dependiendo cómo Ujú. viene. Es un proceso de Yo, mucho dolor. yo conocí gente, eh, médicos, sobre todo cubanos, médicos cubanos, ingenieros venezolanos que tenían que hacer taxi aquí, que porque no hablaban el idioma uno, no les ayudaba, o lo otro es que no convalidaban los estudios. Entonces, Mm, igual, gente profesional, gente con un nivel de educación alto, pero bueno, se ven en la obligación de eh, tener que llevar, como dice, comida a la mesa y tener que hacer lo que sea necesario para lograrlo. Entonces, cuando se habla justamente de sacrificios o de sabiendo que quizás solo es temporal, pero uno tiene que estar dispuesto a eso, ¿no? Cuando esa- emigra. Exactamente. Y más ahora que hay los estatus de trabajadores, Ujú, se dice trabajador de permiso cerrado, ujú. viene a trabajar en una empresa, también es muy complicado porque vende a veces una cosa y es totalmente diferente. Entonces, Sí. ya he conocido gente que dejando una profesión para venir a trabajar aquí en un trabajo que no es su profesión para intentar la residencia y vende cosas que no son reales Ujú, y pasan dificultades aquí. ujú, Entonces, pensar muy bien, mirar, porque la gente dice, ay, Canadá, 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 pero también ujú. tienen que poner cuidado con cómo viene y ya saber qué va a pasar después. Es un proceso difícil, pero si quieren, son decisiones. Yo tomé las mías, Eso. fue Ujú. difícil, pero no puedo reclamar, fue mi decisión. Es así. La vida es hecha de decisiones. Es eso. Bueno, muchas gracias Felipe de haber estado aquí con nosotros, de compartirnos tu historia, de todo te pasó, momentos de mucha felicidad, de mucha tristeza, pero veo en ti una persona que lucha, que ve cada cosa nueva como una nueva oportunidad y sobre todo alguien feliz, feliz con las decisiones que tomó. Como dices tú, no te arrepientes de nada de lo que hiciste y eso está bien. Y bueno, solamente mirar el futuro y las cosas que vienen que te prepara la vida para ti. Siempre y cuando, como dices tú, no, siendo consciente de lo que uno decide, pero con el objetivo de mejorar, de superarse cada vez. Exactamente, hermano. Yo que agradezco. Realmente, para mí, una felicidad estar acá, hablar un poquito. Yo pensaba hacer eso en portugués un día en en mi vida. Estoy haciendo en español Ujú, y ya para mí es una victoria estar acá y decir un ok, poco de mi historia. Si puedo sí, pasar un poco el mensaje, sí. estoy muy contento. Ujú. Felicitaciones por ese trabajo que Gracias, están gracias. empezando y Ujú. tú también luchas mucho y va a lograr. De antemano te quiero comprometer. Me gustaría, sabiendo que eres una persona no solo de música, sino que compartimos gustos similares como el fútbol, Ujú, ahora que se viene el Mundial, quizás nos claro, podemos juntar sin duda. en las temporadas del Mundial para hablar un poco de fútbol, de las Vamos. culturas que se unen. Vamos, Ujú, exactamente. Es sí. un tema que me gusta mucho. Ujú,
Conozco un tema que conozco bastante. Sí. Y me encanta hablar de eso. Hablamos bastante de fútbol. No sabía que te gustaba tanto el Sí, a mí fútbol me así. gusta mucho, mucho el fútbol. A mí me apasiona el fútbol. Lo practiqué cuando era joven, lo dejé porque me dediqué más a la música. Sí, claro. Yo quizás en un futuro alguien me entreviste y cuente un poco sobre mí, Ujú, porque ahora estoy como en un papel de entrevistador. ujú. Pero sí, la música es algo que me apasiona mucho. Yo creo que Perú, Brasil, Colombia son países que son muy apasionados por el fútbol. Demasiado. Los Demasiado. argentinos, Hay- Sudamérica en realidad, Sudamérica hay un en general. jugador peruano que me gusta mucho, que es Paulo Pablo Guerrero, claro, sí. Guerrero. Jugó en, ¿Cuál es tu equipo exacto, en São Paulo. Sí, Él jugó en Corinthians. ok. Son rivales. Pero él jugó en Corinthians y me gusta mucho. Me gusta mucho él. Él hizo el gol del Mundial de Sí, Corinthians sí. en la final contra el Chelsea. Ujú. Y ese jugador me ¿Pero gusta tu equipo mucho. es? São Paulo. Sao Paulo, ok. São ¿Verdad Paulo. que el que es el clásico, no es el clásico carioca, ese es el clásico Paulista. paulista? Paulista. Pero hay Palmeiras Corinthians. también que, Ok. Palmeiras y Corinthians tienen más rivalidad todavía. Ese es algo que yo no termino de entender. Hay tantos equipos en Brasil, porque hay como yo sé que el Internacional, el Fluminense, Fluminense, el sí. Flamengo, Flamengo. juegan como otra liga y el Sao Paulo, el Corinthians, Es que es tan grande Brasil sí, que hay muchos equipos también y también no puede hacer el campeonato nacional siempre, todo el año. Entonces, al principio del año hacen los provinciales, estaduales. ok. Entonces, São Paulo juega entre ellos, Río juega entre ellos, Ujú, Sul juega entre ellos. Entonces, hace un campeonato así. Y ujú. después juega el Brasileirão. Sí, el El Brasileirão, Brasileirão, sí. que son todos los equipos de élite de Brasil. Ujú. Pero la rivalidad hay mucha. El sur ¿Y de quiénes Brasil son los que van a la Libertadores? son Los que juegan el Brasileirão. Brasileirão, los primeros de Brasileirão. Ok, Son como ok. 5, 6, dependiendo. Hay como 7 vagas para el Sí, de hay Brasil. varios La gente reclama mucho que hay porque muchos de tienen Brasil. y todos Y son como equipos Perú, yo fuertes. creo que son Perú son dos. a veces pueden ser 3, pero Sí. Brasil lleva todo el tiempo 7 o 8 equipos. Brasil y Argentina. por Y cada ya hace año. como 6 años que Brasil lleva a Libertadores. Son potencia en eso. O sea, Son- económicamente creo que sí no es el país que paga más a nivel profesional. Eso hay jugadores extranjeros que están Sí, viniendo a Brasil. sí. Entonces, los argentinos mismos y todos. Ujú. Entonces, Entonces tú conociste esa Cueva Cueva jugó en São que Paulo. jugó el Sao Paulo. Claro, me gustaba mucho. Él fue el 10 de Brasil un tiempo. Fue el 10 de Perú, justamente. Ahora está Sí. atravesando ese. Un poco Ya triste. Sigue sí. todavía jugando, pero él es joven aún. ¿Ah? Él tiene, bueno, joven. Para el fútbol, una persona de 33 años Ah, él es es joven, sí. relativamente joven, Sí, pero sí, sí. la vida bohemia, un poco lo que le pasó a Neymar y a Sí. a los futbolistas no famosos, talentosos, Talentosos. que a veces confunden, no saben controlar la fama y bueno, se dedican Pero está a las jugando fiestas. todavía. Sigue jugando, pero no a un o sea, juega en un fútbol profesional, pero juega en un equipo como de A los 30 muy años. bajo. Y sí. tenía un talento sí, muy buen jugador. Era muy Jugó buen en São jugador. Paulo y... Sí, sí. Tuvo 3, 4 años ahí. Sí, sí, sí. Y tuvo, creo, de esos 4 años, 3 años a un nivel muy, muy alto. No, sí. Fue en el que se dedicó, fue el que nos llevó al Mundial justamente después de mucho tiempo. Porque Perú entró en una crisis justamente se ausentó muchos años a los mundiales, sí, sí. pero desde que salió Cueva y Guerrero, como que ellos dos se empujaron mucho para que el Perú Y vuelva ahora otra vez. Y ahora que Cueva se fue por decisión, no es que se fue, lo dejaron de convocar porque dejó de ser disciplinado. Ujú. Entonces ya no Está la disciplina. es eso. El talento solamente Es no, eso. no es suficiente. No, Bueno. hermano, mucho gusto, claro. Seguro que vamos a poder Nos hablar, volveremos a juntar para hablar un poco del hablar Mundial. un y lo que poquito se viene. de Mundial, de fútbol. Muchas sin duda. gracias por estar aquí y bueno, Te lo hasta una próxima vez. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos de Todo un Podcast. Esta noche nos acompañó Felipe. Espero que su historia les haya inspirado, que les haya enseñado. Y nada, con ustedes nos vemos en un próximo capítulo de Todo un Podcast. Saludos.